Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y, por supuesto, mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. Bueno, bienvenidas a este nuevo episodio de Cultura en Ruta. El día de hoy la ruta llega a su final de esta primera temporada, una temporada llena de muchos aprendizajes para nosotros en el proyecto, pero también de muchas conversaciones importantes que hemos tenido con nuestros invitados, que son también el corazón de lo que hemos venido trabajando en este espacio. Y pues justamente hoy, para cerrar, tenemos este episodio especial, los especiales que pasan cada 5 episodios, con una gran invitada, Sigrid Castañeda. Ella pues la conocemos hace un tiempo por su trabajo, por lo que ha venido desarrollando en el área de la curaduría, más que todo de la educación, que tiene unas apuestas muy interesantes, transformadoras desde la educación, desde las artes, y pues con ella vamos a trabajar hoy como esta última mirada que queremos dar para poder generar como esa pequeña definición de cultura que hemos venido trabajando en estos episodios, y es sobre el derecho a la cultura. Entonces, sin más y sin dar más vueltas en esta introducción, Sigrid, bienvenida. Quisiera que te presentaras un poco con nuestros oyentes, que les contaras quién eres, qué haces, y bueno, comencemos por ahí. Bueno, Salomé, muchas gracias por la invitación, y Samuel también. Felicitaciones por estas como alternativas de difusión de justamente los proyectos de cultura en el país. Bueno, pues yo, ¿qué te puedo decir? Soy historiadora y desde siempre he trabajado en museos. No he tenido como otra alternativa, entonces siempre he trabajado en museos y me interesa el trabajo con la imagen. Como en mis investigaciones personales, trabajo mucho la conformación de la imagen barroca y su relación con la contemporaneidad, pero a otro nivel me interesa que esas investigaciones no queden solo como unas investigaciones académicas, sino que siempre ha sido mi interés transitar esas investigaciones a puestas en escena, ya sean charlas, conferencias, visitas guiadas, curadurías, llevarlos a otros lugares, porque me interesa pues justamente la difusión en una sociedad como la nuestra de esas investigaciones, y mi preocupación general es siempre esa vinculación de la visualidad, ¿no? Como lo atemporal de la visualidad y de subvertir un poco esos parámetros de la construcción de la historia del arte en Colombia. Wow, completamente interesante también como para lo que hemos venido hablando, como sobre todo eso que dices al final, cambiar esa construcción de la historia del arte en Colombia. A veces es complejo, pero yo creo que es importante para el momento histórico que vivimos. Sí, es totalmente necesario y hay que ampliar esas perspectivas. No podemos seguir repitiendo una y otra vez aquellos manuales de arte decimonónicos o modernistas. Yo creo que en un país como el nuestro están pasando muchas cosas y hay que arriesgarnos a abrir huecos de investigación por otros lugares. De acuerdo. Bueno, y además esta ocasión pues estamos hablando de algo que el país necesita, no es sembrar en tierra árida, todo lo contrario, es una tierra muy, muy fértil a nivel cultural, a nivel agrícola también, pero en esta ocasión cuando se necesita algo, pues es cuando esas cosas son posibles que florezcan. Y justamente hace 200 años hubo algo llamado la Revolución Francesa, donde aparecieron los derechos, ¿sí? Y luego por acá un señor bastante arriesgado, un tal Antonio Nariño, los tradujo y por culpa de eso estuvo en la cárcel un par de veces. ¿Sí? Y justamente el día de hoy nos reunimos aquí para hablar acerca de esos derechos, no los derechos humanos, pero sí un derecho muy importante, que de hecho ahorita mientras estaba aquí detrás del micrófono pensaba, este episodio tal vez debe haber sido uno de los primeros, porque los derechos son unas cosas más importantes, y el hecho de que sea el último episodio no significa que los derechos de los cuales vamos a hablar el día de hoy no sean importantes, todo lo contrario. Queríamos cerrar, despedirnos e irnos a vacaciones de Cultura en Ruta con algo tan importante como esto y pues dejarnos con ganas de más, obviamente. Y justamente el día de hoy vamos a hablar acerca del derecho a la cultura y la importancia de esto.
Hemos estado hablando a lo largo de 30 episodios de la importancia de la cultura en sí y de cómo esto es parte fundamental de nuestra cosmología, pero también nos parece súper importante hablar acerca de los derechos a la cultura. Y justamente para nosotros era muy especial traer a Sigrid. Habíamos esperado este momento por mucho tiempo y con mucha emoción la tenemos acá, porque creemos que es una autoridad acerca del tema. Y bueno, yo quisiera lanzar una pregunta que de pronto nos dé las posibilidades para empezar esta conversación. Esta pregunta va un poco como hacia las posibilidades que tiene la accesibilidad de la cultura, eh, porque pasa algo muy interesante y es que cada espacio al que uno visita tiene su propia cultura, su forma de ver, su forma de pensar y su forma de sentir, ¿sí? Sin embargo, pues también sabemos que hay muchas carencias de ciertas maneras, ¿cierto? Para acercarse a los otros. Estas tres cordilleras nos dividen en regiones, pero para nosotros era como un poco hablar acerca de eso y de los posibles desafíos que tú ves, que tú percibes y que sería chévere para nosotros eh, empezar a reflexionar acerca de cómo afrontarlos, ¿sí? Justamente este proyecto surge de eso, de hacerse esa pregunta y de buscar la manera de resolver el problema, de enfrentarse a esa falta de accesibilidad. Bueno, pues aquí tenemos en el país como una historia que es una historia dolorosa, como de la difusión cultural. No voy a entrar acá a discutir qué es cultura y qué no es cultura, porque creo que ahí quedaríamos dando vueltas sobre la misma situación, sino que me parece también cómo se ha construido a lo largo de la historia una forma de transmitir qué es esto que pensamos que es cultura y cómo las instituciones se han anclado y se han empoderado de unos discursos particulares, ¿no? Yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos es la educación y justamente es ahí donde nos deberíamos anclar. El problema no son los museos o sea, creo que esos vienen, sí hay problemas, pero creo que vienen en otro nivel. Creo que hay un problema acá con formaciones educativas y pedagógicas de la difusión de lo que creemos patrimonial, cultural y demás. Durante muchísimo tiempo esto estuvo solo conferido a las élites y solo un tipo de cultura, de forma de pensamiento cultural heredado de Occidente, de Europa específicamente, es lo que se implanta aquí. Y dado que pues tenemos una gran conformación, una historia tan larga con esa conformación de esos discursos, creo que lo seguimos replicando. Quienes van a los museos, quienes estudian arte, cómo entender una obra de arte contemporáneo, todavía siguen siendo cosas jerarquizantes y jerarquizadas, desafortunadamente. Entonces, esos accesos desde el inicio son muy complejos. Yo en este momento estoy trabajando con instituciones escolares y me doy cuenta que aunque los museos para los cuales yo trabajo en este momento, que son los del Banco de la República, son gratuitos, la gente lo primero que me dice es como no vamos a los museos porque son carísimos. Y yo digo, pero no tenemos ingreso, no cobramos una boleta de ingreso y la gente queda como, ¿y se puede entrar gratis? ¿Y se puede entrar sin tener una reserva? Entonces, es muy interesante cómo este discurso jerarquizado se ha impuesto y a veces ni siquiera nos lo cuestionamos, ¿no? Como yo no entro al museo porque vale mucho. Y ya, punto final. Yo no entiendo el arte porque eso no es para mí. Y esa postura nos ha costado mucho y justamente yo creo que lo que tenemos que hacer es devolver la cinta y empezar desde el inicio diciendo esto es para todos y en la medida que es un derecho, como Samuel lo estaba diciendo al principio, pues todos tendremos que tener acceso a él. Y eso es a lo que le estamos apostando. Yo creo que a empezar a generar unas nuevas dinámicas de apropiación cultural. Eso creo que es fundamental, desde la educación o desde la institución, llámese universidad, museo, colegio, creo que eso es a lo que le tenemos que apostar. Me parece muy interesante como esa apuesta que están haciendo porque además hace unos episodios veníamos hablando del derecho a la educación, que fue alrededor de 5 o 6 episodios atrás.
Y esta persona, al acabar de grabar y luego fuera de micrófonos, nos decía como realmente este derecho a la educación debería dialogar mucho con el tema del derecho a la cultura, porque hay una parte importante en la formación desde los niños, desde las personas mayores, desde los docentes, todas las personas de la percepción que tienen frente al arte y la cultura. Como decía Samuel ahorita, estamos rodeados de una gran cantidad de riqueza cultural y lo hemos visto en los episodios que hemos grabado, que además habíamos tenido esa discusión que tú dices que uno da mil vueltas sobre qué es la cultura y qué no, pero al final como que a la conclusión que siempre llegábamos es como falta a veces, digamos, no sé, por parte de los actores culturales o de las instituciones, incluso de las personas fuera del mundo cultural, como fortalecer esa parte de educar para poder enseñar que la cultura es un derecho. Y eso es como una cosa que hemos visto constantemente y que también lo hemos visto en nuestros otros trabajos y proyectos, que realmente mucha gente ve esto como algo que solamente pueden acceder las élites, algo que es muy complicado de entender. Y pues nosotros hemos dado mil vueltas intentando también mirar la forma en la cual uno puede plantearle a la gente que esto es para todos. Y pues que es una de las miradas que tenemos en Cultura en Ruta, que además es todo un reto cuando pues llevamos toda una historia acostumbrados a verlo desde el otro lado. Sí, nosotros creemos que se puede hacer una revolución a partir de la educación, pero esa revolución tiene que ir con el cambio y la transformación de los paradigmas. Básicamente lo que plantea Sigrid en la acotación anterior es eso, es entender ese paradigma que se crea como, no, yo no entiendo el arte porque el arte no es para mí, y que uno lo escucha constantemente a su alrededor, y es como, sí, el arte sí es para ti, el arte sí es para todos, porque los artistas hacen las obras para todo el mundo. Sí, hay obras, por ejemplo, que me parece interesante mencionar como ejemplo, como este grabado que un artista en una ocasión publicó en el periódico, y todo el mundo tenía una parte de la obra, ¿sí? Aunque la gente no entendía por qué el grabado les llegaba en el periódico, ¿sí? Eh, era parte de la obra, y es una obra muy interesante que les dejo de tarea si saben de qué estoy hablando. Pero básicamente eso ayuda a encontrarnos con eso, los artistas, y no solamente los artistas, no solamente el arte es cuestión de, es quien se apodera de la cultura, sino es básicamente las conversaciones, el creer que esto no es para mí cuando en realidad sí lo es, cuando hay posibilidades. Y pues la búsqueda es invitar a esa transformación, y a invitar también a los oyentes que se acerquen a los museos, a los espacios positivos, em, a los espacios en los cuales se consume cultura, porque no es que no sea para ti. A veces uno no sabe lo que puede descubrir ahí. Es muy bonito llegar eh, a un museo y preguntarse qué es lo que me quiso contar el artista, y resulta que este tipo habla de cosas que me atraviesan. A mí, por ejemplo, me pasó con Otto Dix, me parecía que sus pinturas eran feísimas, pero cuando descubrí por qué eran tan feas, las amé. Es uno de mis artistas favoritos. Yo creo que eso que dices es fundamental y ahí también implica un compromiso y una transformación en entender que la institución no debe dotar de contenido al sujeto. Y eso creo que también creo que ahí también está la revolución. En el sentido de los museos, creo que durante mucho tiempo, y desafortunadamente sigo viendo museos en los que es así, se espera que los visitantes lleguen y se les sea entregado una cantidad de contenido vertido, como si estos fueran vasos que deben ser llenados de contenido, que llegan vacíos, ¿no? Y que deben ser llenados con datos, con información, con talleres, con experiencias divertidas, con encuentros serendípicos, pues porque dependiendo de la línea que cojas, pues puedes decir cualquiera de estas cosas. Pero a mí lo que me parece interesante es que entendamos los sujetos que asisten a las instituciones, como unos seres ya con unos condicionamientos mentales, con unas historias de vida que también pueden ser proporcionadas a la institución. Y eso es un poco la apuesta en la que yo creo, justamente, ¿no? No es un ejercicio en el que tú vas y yo te doy, sino es un ejercicio en el cual construimos ambos. Sí, total.
creo que es una cosa muy importante porque le damos un agenciamiento a las personas que, por ejemplo, visitan nuestras instituciones, ya sea la exposición temporal, la colección permanente, el taller o la conferencia. Yo creo que es importante empezar a pensar desde ahí en un ejercicio de co-creación, como se denomina. Y en segunda instancia, suplicarle a las instituciones que piensen en los públicos. Es muy importante que se haga eso. No se hace una exposición para hablar de un artista, se hace una exposición para que un público conozca el trabajo de este artista. ¿Sí? Se hace una exposición no por el curador, se hace para que un público conozca el desarrollo del planteamiento curatorial. Y esa inversión de roles creo que es fundamental. Durante mucho tiempo tuvimos un lugar que era únicamente el museo dice esto, ¿no? Después tuvimos esta gran importancia del artista y construir la idea del artista, luego la idea de la historia, luego la idea del curador. Yo creo que no, yo creo que aquí dejamos de lado el personaje más importante, que es el público, y estamos pagando duramente las consecuencias. Y es justamente que ahora el público, pues obviamente se tenía que ir de la institución, obviamente se sienten desligados porque no los representan en lo absoluto. ¿Por qué tengo que ir yo a que me llenen de conocimiento? Yo sé muchas cosas, tal vez no las que ustedes quieren que yo sepa, pero yo sé mucho de mi propia existencia. Y eso me sirve para como inducir o contarles un proyecto que a mí me ha llamado mucho la atención, que se llama Escuela Universo, en el que estamos trabajando con un artista en particular, que es Nicolás París. Nicolás está muy preocupado desde hace muchísimos años por pensar la pedagogía como práctica artística. Y eso es muy importante. Y a partir de ese pensamiento ha trabajado proyectos con comunidades campesinas, con escuelas rurales. Ahorita nos unimos con los museos del Banco de la República y desarrollamos Escuela Universo en un proyecto muy bello que nos unimos con los parceros de la localidad. Que no sé si conozcan un poco este proyecto, pero es que chicos entre 14 y más o menos 28 años, se hizo un estudio en las distintas localidades, sobre todo en las localidades con mayores problemas económicos de la ciudad de Bogotá, y los chicos ni estudian ni trabajan. Y el hecho de tener toda esta cantidad de tiempo, pues a mayor disponibilidad de tiempo, mayor apertura a poder como perderse en caminos no tan buenos. Entonces, pues también hay que entender por qué no se estudia, por qué no se trabaja, o sea, hay que entender muchas posibilidades. Y lo que hicimos fue a trabajar a partir de una exposición temporal que tenemos justamente ahora, que es la exposición de Claudia Andújar, y es como la exposición recorre la vida de una fotógrafa y su relación con una comunidad indígena en el Amazonas, que son los Yanomami, durante 40 años. Y ya dejan de ser el objeto fotografiado para convertirse en parte de la familia. Entonces es una relación muy estrecha entre la fotógrafa y esta comunidad indígena. Y lo que hicimos fue trabajar a partir de las experiencias personales de estos chicos, de grupos de chicos, de este programa de parceros de la localidad. Lo que hace el distrito es proporcionarnos el transporte, los pone en el museo, y con Nicolás trabajamos unos talleres en los cuales a partir de sus historias de vida vamos vinculando con las historias del artista, de la exposición, y al final son ellos los que terminan hablando de la exposición. Entonces es muy, muy bonito porque nunca nos propusimos como inculcarles quién era Claudia Andújar, quién eran los Yanomami, dónde se ubican, sino a partir de diálogo en torno a la obra, de mirar sin pedir nada a cambio, de estar en la sala de museos, empezaron a tejer unas relaciones muy bellas, y al final pudimos ver cómo ellos se sentían casi que su contraparte era Claudia Andújar, ¿no? Entonces ellos decían, yo fui, a mi familia la mataron, a muchos tienen historias de vida muy difíciles, y cuando contaban decían, como a Claudia Andújar, a mi familia también la mataron, a la familia de ella también pues la mataron. Como Claudia Andújar, ella tuvo que emigrar, yo también tuve que emigrar. Entonces era muy bonito contar como no la historia del artista, sino la historia de este personaje que se apropia de la historia del artista. Claro. Y es muy bonito. Eso es completamente bello porque muchas veces
creo que pasa en algunas instituciones culturales, a veces incluso sin pensarlo, y es que se deshumaniza el artista, se deshumaniza el trabajo que hacen y al final muchos artistas están como plasmando también allí su experiencia y es importante como tener ese diálogo y ese intercambio con lo humano, que muchas veces pues lo humano termina siendo como lo último en lo que se piensa y empezar a poner como esa relación humana, esa experiencia de mirar y sentirse identificado con las cosas, pues cambia por completo incluso como las dinámicas de poder entre esa imagen y la persona que la está observando. Es una forma también de transformar el público, de poder proponer experiencias distintas que no sean solamente mirar como tal vez a veces fingiendo ser un poco intelectual una obra, sino mirarla y poder entender y acercarse al contexto de una manera completamente distinta. Y yo creo que eso pasa mucho también cuando se relaciona de una manera distinta con las comunidades que rodean los museos. A mí me gusta mucho como las experiencias que a veces hacen, digamos como en otros países, por ejemplo en España sobre todo, que hay unos museos que tienen unas apuestas bien interesantes e innovadoras como el Reina Sofía, que proponen talleres y proyectos con las personas que están a su alrededor, o museos como el Museo de Antioquia en Medellín, que hacen todos estos proyectos, por ejemplo, con las personas que trabajan en la Plaza Botero, los vendedores ambulantes, las trabajadoras sexuales, las personas que están allí, por ejemplo, que ilustran los zapatos y hacen todas unas apuestas interesantes con ellos. Eso también es una cosa como bastante particular que, digamos, ha venido surgiendo y es como en serio involucrar el arte en unas experiencias distintas o mostrar también esas experiencias que ya han venido pasando de artistas que trabajan con comunidades o de museos que trabajan con comunidades, instituciones culturales con las comunidades, que normalmente pues no se mostraban tanto porque no eran como el punto principal de las instituciones culturales y ahora hacer ese cambio pues también empieza a ser bastante impactante porque yo he visto algunas personas que pues ya se sienten identificadas con ir a los espacios culturales, pero aún sigue siendo como un reto de todos los días, poder transformar esa mirada, poder transformar también ese sentimiento de llegar a estos espacios. Claro, y tú hablas de una cosa que es la territorialidad. Y ese es un segundo punto que también, un tercer punto, perdón, que también tenemos que tomar. Y es como que el museo, en su lugar privilegiado, pensaba que abría las puertas y la gente debía llegar a él, ¿no? Y estas apuestas que tú dices, justamente lo que nos implican es movernos de nuestra zona de confort. Y es, pues si Mahoma no va a la montaña tendrá que moverse. Y en este caso, la montaña no se había movido. Las instituciones museales siempre se quedaron como ahí quietas, esperando que los públicos llegaran, esperando que los públicos llegaran a ser llenados de conocimiento enciclopédico. Y yo creo que las instituciones también han tenido como un reverdecer en ese sentido y es movilizarse de su zona de confort, salir el museo, salir de ese cubo blanco y empezar a movernos hacia otros lugares que es fundamental. A poquito, no sé, hace 10 años nos empezamos a mover desde la colección de arte, un poquito más, tal vez unos 20 años, yo creo, con las maletas, era como era lo más osado que se hacía en ese momento, ¿no? Como sacar las maletas viajeras y las maletas del Museo del Oro, que empezaron creo que en los 80, de hecho. Luego otros museos fueron copiando y replicando esta idea, pero también fue quedando corta y pues ahora hay que movernos nosotros como institución, la institución se debe mover. Nosotros tenemos dos proyectos bellísimos con el Hospital San Ignacio, que se llama justamente el Museo Visita al Hospital. Y es como siempre pensando que uno hace una visita como un amigo cuando está enfermo, pues nosotros también queríamos hacer esa visita y desplazarnos. Y trabajamos con el Hospital San Ignacio, con enfermos de cáncer y con enfermos que les tienen que realizar diálisis. Nos dimos cuenta trabajando pues con las personas encargadas de estas personas y de sus terapias y tratamientos, que, por ejemplo, el tratamiento de la quimioterapia pues dura alrededor de 2 a 3 horas mientras se pone el medicamento. Y pues las personas están en unas salas que se quedan quietos, ¿no? Que tienen que estar conectados al medicamento 2 horas pensando una y otra vez en sus problemas cotidianos.
Y cuando empezamos a trabajar con los médicos y los psicoterapeutas y los psiquiatras que trabajan con estas personas en ese momento, pues nos dimos cuenta que ese momento de la toma del medicamento es fundamental y dijimos, bueno, podemos trabajar en este contexto. Y hay todas unas investigaciones científicas sobre la prescripción social. La prescripción son como herramientas en las cuales el paciente también se involucra dentro de su recuperación y nos dimos cuenta que si trabajábamos en ese momento con nuestros mediadores, íbamos y trabajábamos, poníamos música, hablábamos de arte, hablábamos de pintura. Uno, el tiempo se pasa rápido. Dos, los pacientes no están pensando en el medicamento. Tres, incluso hay investigaciones que el medicamento se recibe mucho mejor en estas circunstancias porque el cuerpo se dispone de una manera distinta. Y tres, para nosotros era como movernos a un lugar inseguro pero lleno de posibilidades. La primera sesión los enfermos se tapaban así la cabeza como, ay, por favor, váyanse, ¿sí? No nos molesten. Y la última sesión, por favor, fue, no se vayan, ¿cuándo vuelven otra vez? Entonces es muy, muy bonito ver esta evolución y sentir que esto pasaba. No sé, hay cosas como trabajamos con enfermos y ellos luego, sus familiares los visitaban y luego los familiares terminaban en el museo porque los enfermos les habían dicho que fueran porque habían tenido un taller. Entonces no solo trabajamos con una persona, sino que trabajamos difundiendo ese conocimiento con los otros y sobre todo una sensación de bienestar, ni siquiera es conocimiento, es una sensación de bienestar y de cuidado. Yo creo que tenemos que volver hacia esas lógicas del cuidado y del bienestar antes que el conocimiento. Y lo mismo, no, aquí me puedo quedar como en cada pregunta les puedo contar uno de los proyectos que estamos realizando, porque justamente esas son las apuestas, salir de nuestra zona de confort, que el museo rompa el cubo blanco, que nos encontremos con gente que normalmente no tiene conocimientos de arte, grupos y sectores que queremos construir, porque yo creo que nos tenemos que hacer una gran pregunta y es, ¿qué va a pasar en el futuro? No podemos seguir pasando en el pasado, ni quejándonos de lo que no fue. Tenemos colecciones, tenemos museos, tenemos gente. ¿Qué va a pasar en el futuro con todo esto? Tenemos que seguir cosechando y construyendo para que niños, adultos, viejos, lo que sea, consideren esto a futuro su patrimonio. Que niños de 10 años en 30 años, cuando tengan 40, 50 años, sientan que eso les pertenece, que se lo podrán contar a su familia. Siento que en el medio en Colombia siempre nos quejamos hacia atrás, no se hizo, no se hizo, no se ha hecho, nada. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos construyendo el futuro? Y yo creo que eso es a lo que tenemos que apostarle porque el museo es un elemento de construcción social y comunitario. Si seguimos pensando de manera independiente, esto no funciona. Ya vimos que no funciona. Esto es una construcción colectiva que nos pertenece a todos. Bueno, yo quería mencionar algo bastante interesante que me parece, y es que cuando el arte y la educación se juntan para resolver cosas, para resolver necesidades, ¿sí? Entonces me parecía chévere escuchar acerca del proyecto porque me doy cuenta de que pues, vamos por el camino correcto, también nosotros no estamos perdidos y eso es bueno, porque pues estamos en búsqueda de resolver esas necesidades. En el caso de las experiencias personales, ¿no? Yo soy un artista que trabaja mucho a partir de eso, de sus propias experiencias personales. Hay gente que me dice, uy, ¿usted por qué cuenta eso tan oscuro? Pues bueno, es que a veces es necesario el diálogo para poder sanar esas cosas, ¿sí? Es necesario contarlo para poderlo reflexionar. Por eso también estamos en este espacio contándonos cosas para poder reflexionar acerca de esas cosas y poder tomar decisiones, poder desarrollar pensamiento. Si nos quedamos solamente reservándonos esas historias personales, pues no hay una evolución en nuestro pensamiento. Ya no hay una evolución en nuestro pensamiento, tampoco hay una evolución en nuestra forma de percibir el mundo, es decir, no hay una evolución en la cultura. Y cuando se empiezan a desarrollar estas posibilidades, como hable de usted en relación de la obra, pues encontramos con gente que puede contar cosas que son muy duras. Cuando usted habla acerca de que su familia la mataron, bueno, no la tuya, sino la persona que tuvo esa experiencia, eso es algo que no se cuenta fácilmente, ¿sí? Es algo que muchas veces uno no está preparado para contar.
Y a Colombia le pasa eso. Hablemos del trauma colectivo que en algún momento tocó Camilo Restrepo con su obra. Eh, a Colombia necesita sanar muchas cosas, necesita hablar muchas cosas, necesita dialogar muchas cosas, y para poderlo hacer hay que contarlas. Y hay cosas que van a partir de las experiencias personales y que muchas veces no estamos listas para contar o listos para contar, pero precisamente estas estrategias pedagógicas, estos proyectos, pues invitan a que estemos listos, invitan a que nos enfrentemos, a que dejemos de cubrirnos la cara y escondernos, porque no estoy en una situación en este momento como eh, que quiera escuchar al otro o que quiera hablar de mí, simplemente quiero que este dolor se acabe, porque eso es lo que le ocurre a una persona con cáncer. Realmente es impresionante las historias de personas que tienen que vivir constantemente con morfina para poder soportar el dolor, ¿no? Y pues a Colombia también le pasa ese cáncer que viene siendo la violencia, la guerra, ese tipo de cosas, pero para poderlo tratar hay que contar las cosas, ¿sí? Pero sobre todo escuchar. Yo creo que hay una cosa que ahí hay un cambio que es diametral, y yo creo que tal vez nos volvimos repetidores de historias, ¿sí? Las contamos, las hablamos, pero finalmente, ¿hasta dónde estamos dispuestos a escucharnos en realidad? Porque a veces yo lo que siento es que la gente habla, 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 pero si nos estamos escuchando, si estamos entendiendo lo que el otro está diciendo, entendemos su dolor. Yo creo que ahí es donde, yo creo que ya empezamos a hablar, concuerdo contigo. Ahora estamos empezando a escuchar, y en la escucha van a pasar muchas cosas que son incómodas, como que tu punto de vista no me parezca, como que lo que dices estoy en contra de ello, como que tus posturas no, el disenso es lo que reina. Uh-huh. Tenemos que escucharnos para no ponernos de acuerdo. Yo no creo en nada de esos ejercicios democratizantes, ni en la homogenización de la palabra, ni en el discurso, no. Yo creo en esa apuesta por la diversidad de posturas, y creo que en esa diversidad es donde está la riqueza, escuchar esa diversidad y construir desde esa diversidad. Sí, esa es la búsqueda. Primero que todo, pues escuchar lo que se tenga que decir, para pensarnos, para conocernos, para comprendernos también. Tal vez uno no comparta lo mismo que piense el otro, porque las experiencias de cada quien son diferentes. Y uno Incluso que no pase nada, también está bien. también es válido, total, Sí, 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 sí. pues sí, si me muestran una obra y no me conmueve, pues está bien que no me conmoverá otra cosa, pero el hecho de mirar, de sentir, de darme la oportunidad, tal vez, es un inicio fundamental allí. Yo creo que cuando hablamos de ejercicios democratizantes, no es que a todos nos llegue, sino que todos podamos entender esa diferencia de posibilidades de construcción, desde la nada hasta el todo. Desde una persona que ve, yo creo que ya solo el hecho de que una persona se quede mirando una pintura, ya solo el hecho de centrar la mirada y de que se quede escuchando una obra de arte sonoro, ¿no? Al menos que así no la entienda, no importa. El hecho de permanecer en la nada creo que es un momento significativo en medio de una sociedad que nos pide responder el teléfono, escribir mientras hablamos, estar en una reunión online, y entonces mientras voy escribiendo un correo, y TikTok que me pasa imágenes e imágenes de cada 3 segundos. Detenerme un segundo a no hacer nada frente a una pintura creo que ya es muchísimo. Así que creo que tenemos que revalorizar todos esos elementos, como ustedes dicen, volver a entender ese inicio de la sensitividad. Es muy valioso eso que estás mencionando, porque yo siento que a veces también como que nos han enseñado a no ser sensibles, y vuelvo un poco como al tema de la educación, a no sentir también esa relación con las cosas, sino vivir como en este estado como de velocidad, incluso pues hablando como mencionaba Samuel en el caso de Colombia, en un estado como de emergencia, de no darle tal vez importancia a los momentos más sensibles que tenemos con la vida, a los encuentros con esto que a veces nos brinda una canción, una pintura, como un momento que nos conecta con cosas que tal vez nos sacan de esa cotidianidad.
Y quisiera volver también como a algo que mencionabas ahorita y que lo mencionaste cuando te presentabas, y es como ese tema de percibir la historia de una manera distinta. Yo creo que es algo muy importante también si hablamos un poco del acceso a la cultura, el derecho a esta, transformar esos discursos para entender cómo lo que pasó en el pasado nos repercute el día de hoy, cómo nos está diciendo como esto pasó, téngalo presente y piénselo en su contexto actual. Em, Algo que a mí me parece sumamente importante es como en serio entender por qué las cosas sucedieron así y poder generar nuevos diálogos frente a esto. Lo que tú mencionas de escuchar, a veces no es, o sea, obviamente es escuchar a las personas que tienen por decir, porque a veces incluso lo que nosotros planteamos como cultura en ruta es eso, es dar una voz a muchas personas que muchas veces no tienen como el espacio tampoco para dialogar, sobre todo cuando vamos a los territorios, es poder escucharlos, sus percepciones, sus maneras de entender el mundo, porque en muchas ocasiones simplemente se le enseña a la gente que no tienen el derecho de ser escuchados, pero cuando hablamos de escuchar también es prestar atención a ese pasado y poder, digamos, como entender los testimonios no solamente de las personas, sino también de esas cosas que van quedando, que nos van contando una historia de quiénes somos, cómo nos relacionamos, de todo eso que nos va conformando, que al final es como esa cultura colectiva, pero también esa cultura individual del por qué las cosas son de una manera o de otra. Y pues de alguna forma es ese entender las cosas lo que también puede permitir de pronto poderlas transformar, y poder pues resignificarlas también como en un contexto presente, que yo creo que es sumamente valioso. Al final, pues el pasado sigue siendo pasado, las cosas ya están así, pero pues cómo puede uno entenderlas en la actualidad, cómo puede entender lo que nos brindan el día de hoy. Sí, total, y entendernos también como sujetos construidos históricamente con discursos inculcados que a veces ni siquiera somos conscientes de qué tan inculcados los tenemos. Para un reciente proyecto que hicimos el año pasado, que duró muchísimo la investigación, hablábamos mucho sobre esto, ¿no? Como la herida colonial, era una cosa que volvía una y otra vez, la herida colonial, las comunidades indígenas, cómo habían sido maltratadas en la colonia, cómo habían sido, pero mientras hacíamos la investigación veíamos las marchas indígenas, la llegada de la minga, los comentarios de la gente cada vez que las comunidades indígenas llegan a la ciudad diciendo, ¿por qué no se van a donde pertenecen? Sí, entonces a mí esto me conflictúa en un país como nosotros que nos venden la historia de un país diverso y multicultural. Sí, sin lugar a duda, pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a aceptar esa diferencia del otro? ¿No? En pos de la construcción de un futuro común para todos. ¿Sí? Porque entonces, nada, es terrible pensar en la idea de un indígena en la colonia siendo maltratado por los españoles, es terrible, pero no es terrible ver a las comunidades en Vera, en las calles, descalzos, en unas condiciones muy difíciles y los niños sin nada que comer. ¿Nos parecen difíciles los indígenas del pasado? Pobrecitos, pero los del presente mejor que se vayan al sur de Colombia donde no los veamos. Y estos discursos imperan acá. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Esto es la gente que va a los museos. Se los digo, hay muchas personas que veían la exposición y decían, otra vez los indígenas, otra exposición de indígenas. ¿Sí? Como, ¿por qué nos cansamos de esto? Tenemos que ser conscientes. Ahí voy a recoger una cosa que decía Samuel y una cosa que decías tú, Salomé, y es como, de verdad tenemos que hablar, dos, tenemos que escuchar y tres, tenemos que construir hacia el futuro. Sin esto no, este país y estas formas de pensamiento no las vamos a transformar y somos responsables de ellos. Si alguna responsabilidad tiene la institución es volvernos seres más sensibles. Esa es lo único que yo creo que a lo que le apostamos. Ser sensibles frente al dolor del otro, ser sensible hacia una imagen estética, ser sensible frente a un sonido, ser sensible frente a la diversidad, ser seres sensibles, no acostumbrarnos a lo que vemos y normalizarlo y naturalizarlo. Yo creo que ahí está ese sentido verdadero de ser humano en sociedad. Y creo que ese es el sentido último de la cultura, volvernos seres sensibles. Impresionante. Yo creo que además con eso que tú dices es sumamente clave para quienes estamos también en esto,
poder pensar en ese futuro, porque realmente a veces es muy difuso pensar cuál es el futuro posible con todo lo que está sucediendo ahora. Si bien tenemos como muchas tecnologías y herramientas que digamos que nos ayudan a solucionar la vida más fácil que comunidades del pasado, pues seguimos teniendo problemas bien profundos que son, digamos, como de importancia para todos, no solamente en el campo de la cultura, que muchas veces los problemas como que nos los echamos encima y decimos nosotros desde la cultura vamos a resolver todo, pero realmente estos son diálogos que tienen que pasar desde todas las disciplinas, que se tienen que generar con todas las personas, con quienes sepan mucho, poco, nada, porque realmente son temas que nos competen a todos y que también es pensar un poco pues qué será del mundo en el futuro y pues cómo nosotros podemos eh, no sé, tal vez generar una transformación, un diálogo en torno a eso. Tal vez uno no pueda transformarlo de una manera individual, pero por lo menos sí puede preguntarse por qué es lo que está sucediendo y cuál es el camino que vamos a tomar. Y tal vez a veces también como que todas estas cosas que vienen pasando nos hacen más insensibles, pero volver a ese tema de esa sensibilidad al acercarse a los espacios, a los momentos, como no sé, volver un poco como a tomar la vida con calma. Y bueno, yo creo que son como mil cosas con las que nos podríamos ir muy lejos, pero creo que sí es importante, pues si hablamos un poco de la educación y de la cultura, pues preguntarnos en muchas ocasiones para qué se educa o para qué se generan, por ejemplo, proyectos culturales o actividades de esta forma. Pues yo creo que una de las respuestas a eso es para poder construir cosas a futuro, que no necesariamente son cosas útiles, como entre comillas, para la sociedad actual, que todo tiene que ser útil o práctico o vendible, sino que son útiles como para el alma de lo que somos, como colectivo, como sociedad o como personas tal vez. Sí, total. Hace unas semanas estaba leyendo algo de un escritor, en este momento se me escapa el nombre, argentino, y le hacían una pregunta y es como, ¿para qué, para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve? Y él dice, ¿para qué seguir haciéndonos esa pregunta tan estúpida? La respuesta es clara, el arte sirve para que todo lo demás funcione. Y yo creo que es justamente eso, yo creo que es como el nivel que nos hace ser humanos y nos hace ser sensibles y nos hace también estar dispuestos al fracaso. Yo creo que todos los que hemos trabajado en museos, con artes, con apuestas culturales, tenemos una gran capa de piel que se ha formado a partir del fracaso y el fracaso como una posibilidad también de cambio y de invención, que creo que es muy importante. Cuando uno cuadra una conferencia y no llega nadie, cuando uno apuesta por un taller, cuando uno aplica una licitación, ¿no? Todas estas cosas que no terminan por salir y que uno lo desestimula, pero uno se repone y vuelve y sigue creyendo en esto. Y Yo creo vuelve y que se postula. y yo creo que es ahí donde nos mostramos como en fortaleza, es decir, es ahí en lo que creemos y yo sí creo, apuesto por lo menos en que estas apuestas en las que hacemos todos nosotros que trabajamos en este mundo de la cultura en Colombia, seguimos intentando, somos tercos, somos caprichosos, somos testarudos, pero yo creo que eso está muy bien y es seguir apostándole a esto, a una difusión y a una inclusión de estos proyectos culturales, a dejar de repetir esos discursos y a construir nuevos discursos para que a futuro, esperemos, la situación cambie. Yo creo que tenemos que seguir pensando en eso. Quejarse es fácil, trabajar es difícil, apostarle al futuro mucho más difícil, pero tenemos que seguir haciéndolo. Ese es el bastión que tenemos que construir entre todos. Sí, bueno, algo que nos falta por mencionar es, ¿qué crees tú que falta por decir con respecto al derecho a la cultura? ¿Qué crees que se te escapa o que se nos escapa por mencionar? Habíamos hablado pues de esa necesidad. Cuando hay un derecho es porque es una necesidad casi que vital, ¿sí? Como el derecho a la educación, como los derechos que mencioné al principio, los mismos derechos humanos, ¿no? Y
el derecho a la cultura también es una necesidad, porque nos ayuda a reconocernos, a pensarnos. Sin esas conversaciones que mencionamos anteriormente, no nos conocemos a nosotros mismos, no dialogamos con nosotros mismos, entonces nos estancamos, ¿no? Entonces, nada, esa era como una pregunta que quería como hacerte para ya luego empezar con las reflexiones y bueno, pues te escuchamos. Bueno, pues yo creo que faltan muchas cosas, seguramente se nos quedan por fuera una cantidad de elementos para discutir, pero también entender la diversidad de lo que significa, pensemos en términos de Colombia, esa diversidad cultural que conforma el país, ¿no? Entonces, justamente también entender desde dónde se cuenta la historia, quién la construye y cómo se visibiliza. Creo que también eso es importante pensar en esa difusión de la cultura, porque si seguimos siendo solo un lugar que es Bogotá, solo unas personas que son los académicos, solo un género que son los hombres, pues yo creo que ahí empezamos a encontrar una cantidad de probables errores que hemos venido repitiendo a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, cuando pensemos en una difusión cultural democrática para todos, pues tenemos que darle la cabida a todos, y eso es algo que no había pasado. Seguíamos repitiendo cómo representar a los indígenas sin contar con los indígenas. Seguimos pensando en cómo representar a la diversidad sexual sin tener en cuenta esa diversidad sexual y juzgándola por fuera de la institución o dentro de la institución muchas veces. Entonces, creo que para que esto llegue a un buen término de visibilización y representación de esa diversidad, pues tenemos que contar con la diversidad. Abrir las posibilidades de creación conjunta dentro de las instituciones culturales, que no siga siendo una política de Estado, que no siga siendo el ministro de turno, que no siga siendo el curador de la exposición, que no siga siendo el director del museo, sino que sea un conjunto de gente. Yo creo, cada vez creo más en las discusiones colegiadas, en las cuales se habla y se construye a partir de esa diversidad. Yo no podría decir que estoy de acuerdo con una propuesta de una sola persona cuando en los museos trabajan diseñadores, museógrafos, montajistas, arquitectos, administrativos, ¿sí? Que solo una persona esté dirigiendo y dando unas políticas. No, yo creo en la conjunción de las voces y en la construcción colaborativa. Creo que desde la creación colaborativa podemos pensar también en la difusión diversa para públicos diversos. Muchas gracias, Sigrid. Nos parece bellísimo lo que acabas de decir. Yo quiero pues ir con mis reflexiones y luego los dejo a ustedes para que nos cuenten lo que quieran contarnos antes de terminar. Entonces, bueno, primero que todo, este va a ser un momento en el que me voy a explayar un poquito porque como es el último episodio, también quiero aprovechar para despedirlo de la manera más bella posible, justamente con lo que acaba de decir Sigrid. Esto no es una creación de Salomé y yo, es un proceso en el que tuvimos 30 personas diferentes que nos estuvieron apoyando. Quiero agradecerle a cada una de esas personas porque pues fueron parte de este colectivo, pusieron su granito de arena y nos contaron una historia o dos, nos recomendaron cosas, nos recomendaron libros, películas, nos invitaron a muchas posibilidades, nos invitaron a viajar, a explorar, a conversar, a escucharnos. Y pues es para mí como un acierto grandísimo haberlo hecho, ¿no? Hace poco hablaba Sigrid acerca de los fracasos, ¿sí? Y muchas veces a uno le pasa eso, uno propone un taller, no, nadie viene, uno propone tal cosa, pasan esas cosas, pero el verdadero fracaso es en darse por vencido. Cuando dejamos de creer en los proyectos, cuando dejamos de intentarlo, cuando, por ejemplo, nos pasa como empezamos hace 9 meses y veíamos que era imposible muchas cosas, veíamos que era un viaje hacia el horizonte. Yo lo comparaba mucho con la idea de Colón tratando de atravesar el océano en busca de quién sabe qué cosa. Pues nosotros no íbamos vamos en una búsqueda de atravesar un océano, llegar al horizonte, a ver qué hay más allá del horizonte. Eso sí, sin la idea de colonizar ni conquistar a nadie, obviamente. Y cuando empezamos hace 9 meses no sabíamos hasta dónde íbamos a llegar y estoy muy feliz porque no sabíamos que íbamos a llegar tan lejos, que íbamos a lograr tocar tantas puertas, llegar a tantos espacios
Y pues me queda solamente agradecerles a cada una de las personas que también nos escucharon porque también son parte de esto. De nada sirve tener una voz si no es escuchada. Entonces, pues bueno, esta es la manera en la cual yo me despido y despido esta primera temporada. Vamos a volver muy pronto con nuevas ideas, nuevas propuestas y seguramente desde algunos otros espacios del país nos toca salir de Bogotá, ¿sí? No porque no nos guste Bogotá, sino porque también queremos llegar al sur de Colombia, al norte. Uno de los objetivos, y porque parece un océano interminable, es porque Colombia tiene muchos municipios, muchos espacios, muchos caseríos y queremos visitarlos absolutamente todos. No vamos a salir del país hasta que no los visitemos absolutamente todos. Queremos tener esa palomita entre los logros de este proyecto, haber visitado cada uno de los municipios de Colombia. Y cuando lo logremos, ahí empezará la vuelta al mundo. Es un proyecto que nos va a tomar seguramente toda la vida, pero no nos vamos a dar por vencidos tan fácilmente. Y pues con eso les agradezco también a Siri y a Salomé por estar acá. Salomé también porque sin ella este proyecto no habría sido posible, solamente habría sido la idea de un artista de mente que se le ocurrió esta estupidez, pero que resultó que para Salomé no era tan estúpido y que tenía mucho sentido. Y le dio razón y le dio una guía y un camino. Ella fue la que puso el mapa a este loco que solamente que se quería avanzar sin saber por dónde. Y Sigrid, gracias por estar acá hablándonos de cultura. Precisamente para nosotros era como algo muy especial que estés aquí, porque eres alguien a quien admiramos mucho y que queríamos ver tu mirada y justamente nos ayuda también a nosotros ver esa perspectiva. Y con lo último que dijiste, para mí fue como algo muy importante. Hay que entender el contexto en el cual estamos, hay que entender que estamos en una Colombia diversa, una Colombia que tiene muchas necesidades, pero también muchas posibilidades, y que si no vemos ese contexto a la hora de hacer difusión cultural, nos vamos a equivocar bastante. Igual, esperamos también equivocarnos, porque de esas equivocaciones también se aprende. Y bueno, lo importante y la única equivocación en la que no quiero caer es en darnos por vencidos. Bueno, yo antes de darte la palabra como para una reflexión final, o a menos que quieras hacer como una reflexión, Sigrid, bueno, quiero como recoger un poco varias de las cosas que hablamos en este episodio, más desde una perspectiva un poco personal. Yo llevo más o menos unos 4 años trabajando, digamos, como ya en forma en estos temas, pero pues mucho más tiempo enamorada profundamente del arte y de la cultura. Yo era como de las que quería estar todo el tiempo en los museos, en los espacios culturales, inscribirme a todo, participar en todo, porque siempre sentía que era como ese punto de conexión con la parte como más bonita del mundo, incluso cuando las cosas son difíciles, cuando las obras o los proyectos son complejos y hablan de temas que duelen. A veces creo que el arte tiene la capacidad de ofrecer como un nuevo camino, una especie de salvación en mi caso. Quiero recuperar mucho como esa relación entre la educación y la cultura, como la importancia en la mezcla de estas dos cosas que a veces parecen alejadas, pero que realmente van de la mano todo el tiempo y que también determinan mucho qué va a suceder con nuestro futuro. Pensar en que realmente es muy importante como crear en colectivo lo que hemos venido hablando, lo que tú nos decías también sobre esos públicos, esos proyectos que tienen. Poder construir ese tipo de cosas es un reto porque cuando uno las plantea la gente no cree en ellas o no les ve como la viabilidad o todo es demasiado complicado, pero realmente tener ese tipo de ideas son las ideas que pueden transformar el acceso y que pueden hacer que esa percepción frente a la cultura cambie, pero también no solamente que cambie hacia afuera, sino que cambie desde adentro, desde las personas que construimos estos procesos, las personas que planteamos esto. Como decía Samuel, pues nosotros nos imaginamos todo un camino, tal vez de toda una vida que vamos a realizar con este proyecto. Y una de las cosas más importantes acá es como comprender realmente que nosotros no vamos a llevarle cultura a las personas, sino que lo que queremos es dar esa voz y poder escuchar y tal vez construir en conjunto
con las personas que tienen pues algo que contarnos, algo que conversar, una conversación que a veces sale de un tinto y que puede generar un cambio enorme. Uno nunca sabe cómo las cosas hacia dónde puedan llegar. Y justamente pues es muy lindo cerrar de esta manera porque este es nuestro último episodio de esta primera temporada y es pensar en el futuro, un futuro completamente incierto, pero que seguramente nos va a traer cosas muy bonitas y que pues esperamos seguirnos encontrando en el camino con personas tan maravillosas como tú, con personas en los territorios que puedan aportarnos y que podamos generar un diálogo que tal vez algún día alguna persona se interese en escuchar y se siente a escuchar de corrido y pues generar una nueva perspectiva en donde realmente se puedan plantear experiencias significativas en torno a lo que nosotros soñamos siendo artistas, siendo actores culturales. Entonces, bueno, sin más, quisiera saber si tienes de pronto alguna reflexión antes de que cerremos el episodio. Nada, pues agradecerles la invitación, felicitarlos por el entusiasmo y recomendarles que nunca pierdan la pasión. El camino es muy largo y van a haber muchos problemas, se los digo ya yo desde mis 45 años a ustedes jóvenes, y decirles que no pierdan el ímpetu. En este trabajo del sector cultural en Colombia hay muchos desazones, pero la retribución que da construir en los niños, en las personas jóvenes, el entusiasmo por aprender a ver distinto, por sensibilizarse, eso no lo paga nada. Así que pues que tenemos que construir, nos tocó nacer en este país con esta historia tan particular y con los medios que tenemos, así que tenemos que construir desde allí para, como ustedes dicen, el futuro. Y el futuro es posible que cambie, así que eso es lo maravilloso. Gracias por invitarme a charlar de lo que hacemos todos nosotros. Bueno, muchas gracias a ti también por aceptar la invitación y bueno, sin más, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de Cultura en Ruta. Pronto nos veremos con una segunda temporada en la cual traemos varias cosas novedosas, algunas sorpresas y gracias por estar siempre conectados con nosotros. Hemos llegado al final de otro emocionante episodio de Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea. Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales.